Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a este cuarto CIPA del curso de Teoría de las Decisiones, tema resolución del ejercicio 4, teoría de juegos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, como les decía, este es el cuarto CIPA que se realiza en la actividad correspondiente a la tarea 1, ejercicio número 4 del curso de Teoría de las Decisiones. Mi nombre es David Moscote Guillén, tutor del curso de Teoría de las Decisiones. Le doy la más cordial bienvenida a este CIPA. Vamos a hablar qué es teoría de juegos. Diríamos que, como la palabra lo dice, teoría de juego es un juego donde dos jugadores eh, tienen una estrategia, la ponen en juego y al final eh, toman la estrategia o el juego que más le beneficie. En este caso, podemos determinar que una teoría de juego es una teoría matemática que estudia las características generales de las situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Es útil para tomar decisiones en casos donde dos o más personas que deciden se enfrentan en un conflicto de intereses. Así, estudia la toma de decisiones en interacciones, ejemplo, el juego de ajedrez, la negociación política, las estrategias militares y en este caso hoy decisiones empresariales. Entonces, en sí, eso es lo que nos compete al tema de hoy. En este tema hablamos del punto de silla. Muchos han escuchado el punto de silla cuando estamos hablando o lo han hablado por la web conferencia. Entonces, se podría decir que un punto de silla es un pago que está simultáneamente un mínimo de su renglón y un máximo de su columna. Para encontrar puntos de silla, rodear los mínimos de renglón y meta en caja los máximos de la columna. Ahorita más adelante le explico en qué consiste el punto de silla. Que eso fue lo que vimos en el ejercicio 3, donde si el juego o el ejercicio tiene un punto de silla, pues ese diríamos que es el resultado. Y si no hay punto de silla, entonces se continuaría por las estrategias mixtas. ¿Qué es una estrategia mixta? En la teoría de juego, el objetivo para los jugadores es siempre escoger la estrategia óptima. ¿Qué quiere decir? En este caso, que si hay dos jugadores, lo que gana el uno lo pierde el otro o viceversa. Lo que pierde el uno lo gana el otro jugador. Entonces, ese es, de acuerdo a las estrategias, cuál es la estrategia que más utilidad me da, porque en este caso estamos hablando de utilidad en el ejercicio 4, cuando se trata de una matriz de 2 por n. Entonces, si el juego es estrictamente determinado, siempre habrá una estrategia pura, por lo que no habrá cambios de esta, o sea, lo que les hablé ahorita. Hablamos de estrategias puras es cuando hay un punto de silla y por lo que no habrá cambios, diríamos, en las estrategias. Sin embargo, se podría tener situaciones en donde el juego no es estrictamente determinado y por consiguiente el oponente no está sujeto a una sola estrategia y diríamos que al conocer ya adoptada por el jugador, este oponente podría cambiar a otra estrategia que le traería mayores beneficios a él y menores al jugador. Debido a esto es necesario que se adopte un cambio de estrategia continuamente, obteniendo así un juego de estrategias mixtas. Recuerden que estamos hablando que en probabilidades siempre se está hablando de un beneficio, la suma de las probabilidades debe ser igual o a 1 o al 100%. Entonces, de acuerdo a eso, podríamos ver que una estrategia
puede estar en 20, 10, 70%, de acuerdo a los resultados que ofrezcan los diferentes, diríamos, valores o pagos esperados que tengamos en nuestros ejercicios. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna duda, una pregunta? Hola, doctor, buenos días. No, señor, para mí no. Ok, bueno, pues entonces continuamos. Entonces, aquí hay un ejercicio 4 muy parecido al que ustedes tienen en la guía, donde tenemos un juego de 2 por n, ¿sí? Donde vamos a buscar el valor del juego para una campaña publicitaria de dos empresas automovilísticas, C1 y C2. Elaboran un plan de promoción de sus nuevas gamas de vehículos. Ambos realizarán publicidad digital en video web dirigida a conductores de 3 ciudades, Cali, Bogotá y Medellín, durante 60 días. Los cientos de clientes de C1 pueden ganar contra C2 dependiendo de las estrategias de ambos jugadores. Se presenta la siguiente tabla. Quiere decir que lo que gane el jugador C1 es lo que pierde el jugador C2. O sea, lo que gane la compañía 1 es lo que pierde la compañía 2. Entonces, a continuación están unos valores, son estos: estrategia 1, promoción Cali, promoción Bogotá, y estos valores los podríamos determinar en millones de dólares o millones de pesos, ¿sí? Entonces, como el valor esperado es el pago, a colocar acá, diríamos que es el pago esperado por su probabilidad, ¿cierto? Entonces, como es una probabilidad, no la conocemos, entonces la vamos a llamar, las probabilidades para la compañía, la vamos a llamar X, ¿cierto? Entonces, las probabilidades para la compañía 1, perdón, la vamos a llamar X1, X2, perdón, para la compañía 2, y para la compañía 1 las probabilidades las vamos a llamar Y. Entonces tenemos Y1, Y2 y Y3, ¿cierto? Cuando hablábamos del punto de silla, acá en estos valores, es los criterios maximin y minimax, ¿cierto? ¿Qué determina el punto de silla? Si en este caso aquí fuese 14 y 14, estábamos hablando de una estrategia pura, o sea, ya se sabía que el valor esperado para esa campaña o estrategia iba a ser 14, pero en este caso no hay punto de silla porque el valor maximin es 12 y el valor mínima es 14. ¿De dónde sale este valor? Recuerden que cuando hablamos de minimax, tomamos que de todos los valores tomamos el máximo y de todos los máximos tomamos el mínimo. Por eso es que da 14. El máximo de esta columna es 14, el máximo de esta columna es 15, el máximo de esta columna es 17 y de todos esos máximos el mínimo es 14. Por esta razón diríamos que el criterio minimax es 14 y en el criterio maximin, que de todos los valores tomamos el mínimo, ¿sí? El mínimo de todos estos estados de la naturaleza o probabilidades es 12, el mínimo de este es 9 y el máximo de todos estos resultados es 12. Por lo anterior, no hay punto de silla, lo que quiere decir que el ejercicio tiene que resolverse por estrategias mixtas. Entonces, ¿cómo resolvemos ese, diríamos, ese ejercicio? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Quién me dice cómo lo resolvemos?
Graficando. Por el método gráfico. Y para hacer el método gráfico, entonces tendríamos que tener o hallar una serie de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realizar esas ecuaciones? Entonces, ya aquí, ya yo hice las ecuaciones, pero vamos a hacerla paso a paso, ¿cierto? Entonces, promoción en Cali, ¿sí? En la promoción en Cali es el pago esperado por su probabilidad. En este caso, el pago es 12. ¿Y cuál es su probabilidad? A ver, escucho. ¿Sería 14? Este es el pago, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad? X1. X1, exacto. Entonces, Sí. mire, 12 por X1, el pago por su probabilidad. El pago por su probabilidad, ¿cierto? 12 por X1, tengo 12X1 más 14, 14, lo tengo acá, 14, por su probabilidad que es X2. Ahí tengo, diríamos, el primer pago esperado o valor esperado. Ahí está formulado, pero todavía no lo he determinado. Entonces, seguimos con la siguiente columna, promoción en Bogotá, es el pago por su probabilidad, sería 15 por X1 más 13 por X2. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, señor. Exacto. Y entonces 17, el pago por su probabilidad sería 17X1, 17X1 más 9X2. Ahí ya tengo el pago esperado para las diferentes promociones. Seguimos. ¿Cómo nosotros podemos establecer ese sistema de ecuaciones? Entonces, tenemos la primera condición, ¿cierto? Dijimos que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que dar ¿qué? ¿1? Exactamente. Entonces, la sumatoria de todas las probabilidades debe ser igual a 1 o al 100%. ¿Cierto? Al momento de despejar yo esta fórmula, me queda que X2 igual a 1. Al pasar X1 al otro lado del igual, me queda menos. Entonces ya tengo que X2 igual a 1 menos X1. Ya tengo el valor de X2, ¿cierto? Entonces aquí, como ya tengo 12X1, 15X1, 17X1 para poder sumar y que me quede todo, diríamos, en un solo término, ya reemplazo X2 y me queda que 14, acuérdense que aquí tengo X2, entonces me queda que 14 lo multiplico por 1 menos X1, porque eso es lo que me vale X2. 15 X1 más 13 X2, pero ¿cuánto vale X2? Me vale 1 menos X1 y lo mismo sucede en la última, en el último pago. Aquí lo que vamos a hacer es una forma de distribución para que los términos semejantes nos queden. Deben de tener en cuenta algo muy claro. Es el tema de los signos. Están cometiendo errores porque en el ejercicio que está aquí hay un número, por ejemplo, negativo. Si este número fuese menos 14, ¿cierto? Este menos que va aquí, acuérdense de la ley de los signos.
Menos por menos, ¿qué me da? Matemática Positivo. básica. Más. Exactamente. Menos por menos me da positivo, más por más me da por positivo, negativo. menos por más Menos. y más por menos. Menos. Ok, entonces en eso estamos claros. La ley de los signos. En este caso, cierto, decimos 14 por 1, 14 más, pero este más hay que multiplicar este signo con este signo, entonces me queda más por menos, menos, exacto, y 14 por x1, entonces me queda menos 14 x1. Lo mismo hago con la promoción Bogotá, donde dejo 15x1, que es lo que traigo ahí, porque está en función de x1, más 13, que este 13 sale de multiplicar 13 por 1, más por menos, me da menos, 13 por x1 me da 13x1, ¿cierto? Me queda que 17x1 más 9 menos, más por menos, 9 por x1 me queda 9x1. Entonces, ¿qué hago ahí? Ahí lo que hago es sumar los términos semejantes, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 14x1 más 12x1, ¿cuánto queda? Menos 2. Claro, acuérdese que cuando hay signos diferentes y se suman, se coloca el signo del número mayor. Exactamente. Entonces, en este caso, el signo del número mayor es 14. Por lo tanto, el signo que predomina debe ser negativo. Entonces, por eso es que aquí que me da menos 2x1 más 14. Ya tengo la primera ecuación. Lo mismo hago acá. 15 menos 13x1, 15x1 menos 13x1 me queda igual a 2x1 más 13. Es igual, en Medellín tengo 17x1 más 9 menos 9, me queda 17 menos 9, 8x1 más 9. Hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna inquietud? Tutor, yo tengo una pregunta ahí. Dígame. En la parte ya donde usted hace, digamos, la operación, igual ahí por lo menos la primera es 12x1 más 14 menos 14x1, ¿cierto? Sí. Allí, digamos, pues se hace ahí hace usted la resta, o sea, no lo suma, ¿no? Porque pues le da menos 2. No, usted suma, mire, cuando hay signos, vuelvo y le digo, cuando hay signos diferentes y usted va a hacer una operación matemática, sea una suma, se suman los números y se coloca el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor acá? 14. 14. ¿Qué signo tiene? Menos. Menos. Entonces, me va a quedar menos negativo 2, porque 12 menos 14 me da menos 2x1. ¿Sí? Es como si usted a 14 le restara 12. Sí, 14 ahí. menos 12 da 2, pero da positivo. Pero en este caso, el signo que predomina es el del número mayor, que es menos 14. Por eso me da menos 2x1. En la multiplicación a la división digamos, se maneja pues con la ley de los signos, pero en la suma y en la resta es el mayor, ¿no? El No que mayor, le sí, asigna exactamente. Listo, tutor, gracias. Recuerde la matemática ya de como de quinto de primaria, algo así. Lejos. Exactamente. Entonces, Gracias. hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ya tenemos esta ecuación. ¿Y esta ecuación qué se parece? Esta ecuación, estas ecuaciones que tenemos, ¿qué se nos parece? A la ecuación de la recta. Es una ecuación de una recta. Entonces, la ecuación de la recta
Decimos que y es igual a m por x más b. Y es igual a m por x, la incógnita que no conozco, y más b, que es un número real. Entonces, ¿qué es m? M es la pendiente. Entonces, ¿qué me está indicando aquí que la pendiente sea hacia arriba, hacia abajo? El signo, ¿cierto? Ya yo sé que esta pendiente de menos 2x1, un ejemplo, vamos a suponer aquí, vamos a colocarle aquí un poquito de esta pendiente, ¿cierto? Como está negativa, va hacia abajo, pero estas dos pendientes, como están positivas, van hacia arriba. Claro con eso, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, como es el método gráfico, se puede hacer manual o lo podemos hacer por GeoGebra. ¿Sí? Entonces, manual es cuando le decimos y le damos valores a X de 0 y de 1. Entonces, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Vale 14. Cuando X vale 1, entonces aquí haríamos una tabla. Pero para este caso, tenemos GeoGebra, que es lo que le pide el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con GeoGebra? Vamos, entramos a Google y buscamos GeoGebra. ¿Sí? Vamos a GeoGebra clásico y ahí tenemos GeoGebra. ¿Cómo puedes hacer con GeoGebra? Puedes hacerlo de dos formas. Diríamos, este parámetro, sabemos que las probabilidades, la suma de las probabilidades tiene que dar ¿qué? Al 1 o dar el 100%. El 100%. Entonces, el parámetro de esta para graficar tiene que estar entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que este eje me corra un poquito y no me quede todo ahí amontonado? Entonces, yo le doy Shift y clic sostenido y lo estiro. Mire, ya ese 1, diríamos, esa escala se me amplía. Entonces, si yo quiero, vengo y también coloco y trazo una línea perpendicular. Esa línea me va a determinar que esa es la zona de influencia, ¿cierto? ¿Sí? O sea, eso va a estar en lo que se denomina región factible. Ahí van a estar esos puntos. Entonces, lo podemos hacer de dos formas. A mí me gusta hacerlo así. Hay unos que copian, diríamos, ya la fórmula de acá. Entonces, a mí me gusta hacerlo de una forma manual. Entonces, la primera ecuación sería menos 2x, ¿sí? Más, ¿quién me ayuda? La primera ecuación, menos 2x más 14. Listo. Ahí tengo mi primera ecuación, mi primera recta. Ya me la trazó. Entonces, viendo que aquí tengo un color, es muy bueno identificar, ¿cierto? Que aquí tengo un color naranja para que no me vaya de todas maneras a presentar o a confundirme. Entonces, yo voy a hacer vamos a hacer esa línea color naranja. Entonces voy a propiedades, color, y le pongo el color naranja.
ya tengo el color naranja. Entonces voy a la segunda. ¿Cuál es la segunda ecuación? Me dice que 2x1 más 13. Entonces voy 2x más 13 ahí me traza, ya la tengo ahí, voy a propiedades, ¿qué color tengo acá? Verde, hoy le pongo el color verde. Y por último tenemos 8x1 más 9. Entonces tengo 8x más 9. ¿Ese qué color es? Azul. Bueno, ya ahí queda azul. Entonces, ya tengo mi gráfica. ¿Sí? Vamos a reducirla un poco para verlas en el plano. Entonces, como diríamos que hablamos de estrategias mixtas y que estamos hablando del criterio minimax. Entonces, ¿qué quiere decir el criterio? Todos estos puntos de intersección pueden ser las posibles soluciones donde se intersecta la red. Pero como estamos hablando del criterio minimax, ¿cierto? Entonces me habla de que todos los puntos debo escoger el punto mínimo. Entonces, ¿cuál es ese punto mínimo de intersección? De todos estos puntos, el punto mínimo es este. ¿Sí? Entonces me voy aquí, le doy el punto y aquí él automáticamente me muestra ese punto de intersección. Me dice que ese punto de intersección va a estar entre 0,5 y 13. Si lo vemos, mire que queda en 0,5 y 13. Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi región factible? ¿Cómo la selecciono? Voy aquí a polígono, le doy clic, estiro hacia acá. Esta es mi región factible. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos puntos que están aquí pueden ser las posibles soluciones. Entonces, ¿cómo comprobamos eso? ¿Cómo nos llevamos para allá? Entonces, puedo minimizar un poco la imagen y le doy un capture de pantalla, ¿sí? Lo copio y lo pego acá, que es lo que tengo yo acá, mira. Ya aquí lo tengo. Entonces, tengo que el punto de intersección es 0,5 y el valor de x1, o sea, de la probabilidad 1 ya lo conozco, que es 0,5 y el valor del juego ya lo tengo, que es 13. Pero ¿cómo corroboro yo de que esto sea cierto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo hacemos? ¿Reemplazándolo en las ecuaciones? Bueno, hay un tema que lo podríamos decir que lo hacemos por el método de igualación. Recuerden que con el método de igualación puedo despejar y encontrar el valor de la incógnita, ¿cierto? Porque aquí hablamos de incógnita, pero aquí estamos hablando de probabilidad. Entonces lo podemos hacer. Yo aquí hice esta tabla, ya tengo que x1 es igual a 0,5, pero recuerden que aquí ya dijimos que x2 es igual a 1 menos x1, ¿cierto? Entonces ya con ese valor de x1, que ya lo tengo, que es 0,5, puedo hallar el valor de x2, que es 1 menos x1. También 1 menos x1 me va a dar 5. Y compruebo de que la suma de las probabilidades me da igual a 1. Es la suma de estas dos. Entonces, ¿cómo compruebo yo que eso es cierto? Entonces, la comprobación de esos datos de la gráfica del valor de x1 lo vamos a hacer por el método de igualación. ¿Cómo entiendo yo de que cuáles son las ecuaciones que debo utilizar para realizar o comprobar eso? Lo que me está indicando la gráfica, ¿cierto? ¿Qué me está indicando la gráfica? Que las rectas que se intersectan
Es la recta azul, que es esta, y la recta naranja, que es esta. Quiere decir que las estrategias que juegan es la promoción en Cali y la promoción en Medellín. Por eso es muy importante que le coloquen valor o color a las rectas para que ustedes se les sea más fácil identificarla. Entonces, quiere decir que esta recta verde está por fuera de ese punto de intersección o de la zona de influjo o de la zona factible. ¿Sí lo ven? Quiere decir que según la gráfica, la estrategia de promoción en Bogotá sale del juego, por lo tanto, ese Y2 que más adelante es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las rectas que voy a igualar? Promoción en Cali y promoción en Medellín, ¿cierto? Entonces, súper sencillo. ¿Esto por qué lo meto en comillas? Vamos a hacerlo nuevamente para que lo puedan entender. Eso lo meto en comillas porque Excel, al momento de decir yo menos 2x, me va a tomar eso como una fórmula y entonces me va a pedir una solución. Entonces me dice menos 2x1, ¿sí? Menos 2x1 más 14 es igual a 8x1 más 9. Una recomendación. No apiñen todo, sino denle espacio para que se vea más entendible. Y cierro comillas. Al momento de cerrar comillas, él no me toma eso como una fórmula. Entonces, ¿qué hago ahí? Paso los términos que sean semejantes, los paso de un lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Paso 8x1 para el otro lado del igual. Si está positivo, pasa al lado como negativo, o viceversa. Si hubiese estado negativo, pasaba al otro lado positivo, pero en este caso está positivo, lo paso hacia el otro lado como negativo. Entonces me queda menos 2x1 menos 8x1 es igual a 9, que lo tengo positivo, que queda de este lado, menos 14. Este 14 lo paso para el otro lado, ¿cierto? Entonces, haciendo esta suma, me queda que menos 2x1 menos 8x1 es igual a menos 10x1 es igual a menos 5. 9 menos 14 es igual a menos 5, por lo que dije anteriormente, ¿no? Que tengo ahí que x1 es igual a menos 5, este que está multiplicando pasa hacia el otro lado del igual, entonces me queda menos 5 sobre menos 10, lo que quiere decir que x1 es igual a 1 medio o 0.5. Compruebo de que x1 sí es cierto, que es lo que me está diciendo aquí, que es igual a 0.5, que es el punto de intersección 0.53, ¿cierto? Entonces, determino... Una pregunta, perdón. Dígame. El valor de la tabla donde están el valor azul y el verde sale de la gráfica, ¿cierto? No, eso lo va haciendo usted de acuerdo a los resultados que va obteniendo acá. Mire, vean, ya obtuve x1 0.50, lo vengo y lo escribo acá. Aquí tengo que x2 igual a 1 menos 0.50, ya tengo que x2 igual a 0.5, ¿cierto? Si sumo esto, me tiene que dar 1 o 100%. Ok. ¿Hay alguna duda hasta ahí?
¿Hay alguna pregunta? Allí solamente sacó el valor de X1 y X2, ¿no? Sí, el valor de las probabilidades del, diríamos, de la empresa, ¿cuál? De la Listo, empresa, sí. de la compañía 2. ¿Sí? Ya tengo ese valor. Entonces, ¿qué me piden? El valor esperado del juego, ¿cierto? Pero el valor primero allá para que lo suelten, digamos, o no sé qué le tendrán allá y ahí sí puedo. Cierren el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Serían tan amables de cerrar el micrófono? 35.700. ¿Quién está sacando cuentas ahí? Pues sí, Por don favor. Justo, a que vaya, Sí. usted le dice que Cierre el micrófono, por favor. lo llamaron. John Eider, por favor, cerrar el micrófono. Ok, Qué pena, Tuto. ok. Entonces, ¿esto está claro aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Una pregunta? A ver, respondan. Tutor, Dígame. ahora va a sacar el valor de Y1. No, ahora vamos a hallar el valor esperado del juego, que me dice que es 13, ¿cierto? Pero yo tengo que comprobarlo, porque es 13. Entonces, ¿cómo compruebo ese valor esperado del juego? Puedo tomar cualquiera de las ecuaciones que igualé, cualquiera, ¿cierto? Porque yo dije que esto era igual a esto, y reemplazo el valor de X1 en cualquiera de esas ecuaciones. Entonces vamos a hacerlo. Supongamos que el valor, vamos a hacerlo con fórmula, ¿cierto? Entonces decimos menos 2 que multiplica a X1. Vamos a meter eso. Paréntesis. Más, ¿cuánto? 14. ¿Sí vio que me dio 13? Entonces compruebo de que el valor del juego es igual a 13. Si lo hago y lo reemplazo acá, me debe dar el mismo valor, ¿cierto? Vamos a verificar eso si es cierto. Entonces tengo igual 8 que multiplica a X1. Tenemos eso en paréntesis. Más 9. Entonces verificamos que el pago esperado, el valor esperado del juego es 13. Lo que nos está indicando que el ejercicio, lo que hemos planteado es correcto. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, ya hallamos las probabilidades para la compañía 2. Ahora que tenemos que hallar las probabilidades para la compañía 1. Entonces, ¿cuáles son esas probabilidades? Ya habíamos dicho que las probabilidades para la compañía 1 es Y1, Y2 y Y3. ¿Estos qué son?
¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién se atreve a decirme esto qué es? Miedo. A ver, dígame que los IPAs se trata no que yo venga a resolverle un ejercicio, los IPAs se vengan que ustedes interactúen conmigo para ver de qué forma podemos comprenderlo. Entonces, yo creo que ya yo dije que era esto. ¿Esto qué es? Las probabilidades de la compañía 1, ¿Y esto qué es? Y1, Y2 y Y3. Si estas son probabilidades, ¿esto qué es? Estas también son probabilidades. Recuerde que estas son las probabilidades de la compañía 2 y estas que están acá son probabilidades de la compañía 1. Compañía 1. No se les vaya a olvidar eso. Estos son probabilidades. Entonces, la segunda condición es que la suma de las probabilidades tiene que dar 1, ¿cierto? La segunda condición es que la suma de las probabilidades de la compañía 1 tiene que ser 1. Entonces tengo Y1 más Y2 más Y3 me tiene que dar 1, ¿cierto? Y la tercera condición es que Y1 más Y3 es igual a 1. ¿Por qué Y1 más Y3? Recuerden que según la gráfica, la estrategia de promoción que no sale en el juego es Y2. Y2, Bogotá. ¿Por qué? Porque está por fuera de, diríamos, de la región factible. No se les vaya a olvidar eso. Esto está por fuera de la región factible. Por lo tanto, su probabilidad es 0. O sea, sale del juego. Entonces, lo que les dije que el valor esperado es el pago por la probabilidad, donde P es igual al pago retribución y P sub 0 es la probabilidad asociada a la estrategia, ¿cierto? Entonces, decimos que el valor esperado es igual al pago de la probabilidad. En este caso, vamos a llamar que esta probabilidad es Bogotá, Y1, esta probabilidad, ¿no? Esta probabilidad es Cali, la primera, la segunda Bogotá y la tercera Medellín. Entonces, estas probabilidades ya yo las conozco, ¿verdad? Ya yo sé que esto es menos 2x1 más 14. Que multiplica a la probabilidad asociada a la estrategia. ¿Cuál es la probabilidad asociada a la estrategia? ¿Quién me dice cuál es esa probabilidad asociada a la estrategia? ¿Qué dije yo que era esto? La probabilidad de la compañía 1. Entonces, 2. 1. Entonces, tengo el pago retribución, que ya lo conozco, que es este, menos 2x1 más 14 por la probabilidad asociada a la estrategia. ¿Cuál es la probabilidad? De esta promoción en Cali es 2x1 más 14, ya la conozco. Entonces, aquí coloco menos 2x1 más 14 por su probabilidad asociada, que es Y1, 2x1 más 13 por su probabilidad asociada, que es Y2, más 8x1 por su probabilidad asociada, que es Y3. Como lo dije anteriormente, la estrategia
que no va en el juego es Bogotá, por lo tanto, esta es igual a 0. Entonces, colocamos acá un valor de 0. Y entonces, ¿cuáles son las estrategias que juegan o que están en el juego? Tenemos que 2x1 más 14 más y1 más 8x1 es igual a ¿qué? Al valor esperado. ¿Pero cuánto es el valor esperado? 13. Entonces, acá tengo y lo incluyo en paréntesis para que no me tome como una fórmula. Entonces ya tengo, diríamos, esta ecuación acá, y lo que tengo es, para que todo me quede en función, ¿cierto?, de y, digo que x1 es igual a 0, ¿cierto? Porque vamos a buscar las probabilidades de la empresa 1 que están en función de y. Entonces digo que x1 es igual a 0, por lo tanto, menos 2 por x1 es igual a 0, me queda que 14 por y1, tal como lo tengo aquí, 8 por x1 es igual a 0, me queda que más 9 por y3 es igual a 13. Aquí ya tengo todo en función de y. Entonces yo digo que y1 más y3 es igual a 1, luego entonces y3 es igual a 1 menos y, menos y1, perdón. Y3 es igual a 1 menos y3. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Señor. Ok. Entonces, me queda 14 y1 más 9 y3, pero y3 ¿qué es? 1 menos y1. Entonces reemplazo y me queda 9 menos 1 y3 igual a 13. Me queda que 14 y1 más 9, multiplico esto término a término, me dice 9 por 1, 9, más por menos me da menos, me queda 9 menos 9 y1 es igual a 13. Tomo término semejante y me queda que 14 menos 9y1, 14y1 menos 9y1 me queda 5y1 más 9 es igual a 13. Este número lo paso para el otro lado y me queda que 5y1 es igual a 13 menos 9. ¿Sí? Me queda que y1, este 5 que está multiplicando, lo paso hacia el otro lado a dividir y me queda que y es igual a 4/5 o a 0.8. Ya hallé el valor de la probabilidad, diríamos, para la estrategia de la empresa 1. Entonces se me dice que es 0.8, el 80%. Y ya sabemos que y3 es igual a 1 menos y1. Pero ¿cuánto vale y1? 0.8. Entonces y3 es igual a 1 menos 0.8. Eso me da 0.2. La sumatoria de esos 2 me tiene que dar 1 o 100%. Entonces me voy acá a mi tablita que tengo y tengo 0.8 y 0.2 y y2. ¿Por qué? Porque y2 es 0. Entonces, ¿qué analizamos ahí? ¿Qué era lo que dice el ejercicio? Dice, los clientes que C1 le puede ganar a C2, ¿cierto? Si C1 aplica la estrategia 2, le gana el 80% de los clientes a la compañía 2. Si aplica la estrategia Y3, le gana el 20% a la compañía C2 con un valor esperado o una utilidad de 13 millones de dólares, de pesos, no sé en qué lo puede. Ese es el análisis que se debe hacer.
¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Profe, qué pena, es que me perdí un poco donde aparece que x1 igual a 0. ¿Eso por qué es que sale? Sí, porque todos tenemos, mira, como aquí hay dos probabilidades, ¿cierto? Dos probabilidades diferentes, ¿sí? Tenemos que dejar todo en función de y1. Entonces, para dejar todo en función de y1, digo que x1 es igual a 0. La igualo a 0 para que me quede todo en función de la probabilidad y. ¿Está claro hasta ahí? Es decir, en cualquier ejercicio siempre haríamos lo mismo, siempre igualaríamos a 0 esa variable. Exactamente. Y me imagino que en el otro ejercicio, el 5, es parecido, pero entonces las primeras probabilidades van a ser y, las últimas probabilidades van a ser x. Entonces, ¿qué cambia aquí? Que y aquí va a ser 0 en el quinto. Algo así, ahí le adelanto un poquito. Pero en el quinto, el ejercicio es completamente igual, sino que el punto no es maximin, sino minimax. Quiere decir que de todos los puntos de las posibles soluciones, van a escoger el punto que. Si aquí escogimos el punto mínimo, allá van a escoger el punto que. Máximo. Máximo. Entonces, diríamos que la región factible no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Profe, qué pena. ¿Y cuándo podríamos tener acceso a la grabación de esta reunión? Bueno, voy a detener la grabación para poder interactuar y que no se me haga tan extenso el video. Agradecerle, muchas gracias. Ya se registraron en la asistencia, ¿no? No, señora, aún no. ¿Dónde está la...? Tienen que entrar al campus. Debe entrar al campus y ahí, como ya entró después, entonces tiene que darle registrar asistencia. Bueno, entonces